Historia de la electrónica. La historia de la electrónica, como la de muchas otras ciencias, está marcada por pequeños y grandes descubrimientos. Algunos de ellos fortuitos y otros, fruto de mentes visionarias de investigadores y científicos. Este es un pequeño resumen cronológico de algunos de los eventos y personajes que contribuyeron en el desarrollo de la ciencia y la tecnología eléctrica y electrónica. Conocerlos, nos ayudará a comprender y valorar mejor esta ciencia. Descubrimientos, inventos y personajes relevantes en la historia de la electrónica. En 1800, Alessandro Volta, físico italiano, anuncia en la Royal Society de Londres el resultado de sus experimentos, desde 1786, generando electricidad mediante metales diferentes separados por un conductor húmedo. Volta apiló 30 discos metálicos separados cada uno por un paño humedecido en agua salada, obteniendo electricidad. A tal dispositivo se le llamó pila voltaica, de allí se origina el nombre de las pilas. En honor de Alessandro Volta, la unidad de medida del potencial eléctrico se denomina voltio. En el año 1820 el físico y químico danés, Hans Ørsted descubre que alrededor de un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica se forma un campo magnético. Poco después del descubrimiento de Ørsted, el científico francés André-Marie Ampère logró formular y demostrar experimentalmente, la ley que explica en términos matemáticos la interacción entre magnetismo y electricidad. En su memoria fue nombrada la unidad de intensidad de corriente eléctrica, el amperio. Michael Faraday, físico y químico británico, basado en los descubrimientos de Ørsted, construye los primeros aparatos para producir lo que él llamó rotación electromagnética, nacía así el motor eléctrico. El inventor británico William Sturgeon crea un dispositivo que iba a contribuir significativamente a la fundación de las comunicaciones electrónicas, electroimán. El profesor alemán Georg Simonov publica el resultado de sus experimentos que demuestran la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Conocida hoy como ley de Ohm. Su trascendencia fue menospreciada por sus colegas de la época y solo reconocida 2 décadas después. El físico alemán Gustav Kirchhoff expone 2 reglas, con respecto a la distribución de corriente en un circuito eléctrico con derivaciones, llamadas leyes de Kirchhoff. Michael Faraday, 10 años después de su motor eléctrico, descubre un efecto inverso al descubierto por Ørsted. Un campo magnético en movimiento sobre un conductor induce en este una corriente eléctrica. Crea la ley de inducción magnética y base de los generadores eléctricos. También descubre que en electricidad estática, la carga eléctrica se acumula en la superficie exterior del conductor eléctrico cargado. Este efecto se emplea en el dispositivo denominado jaula de Faraday, y en los condensadores. En reconocimiento a sus importantes descubrimientos, la unidad de capacidad eléctrica se denomina faradio. Después de varios años desarrollando la idea, Samuel M. Morse patenta un dispositivo que permite transmitir mensajes a grandes distancias a través de 2 cables, usando un código de puntos y rayas, el famoso alfabeto Morse. Nacía así el telégrafo. El físico inglés James Maxwell desarrolla el concepto de onda electromagnética, que permite una descripción matemática adecuada de la interacción entre electricidad y magnetismo. Predijo que era posible propagar ondas por el espacio libre utilizando descargas eléctricas. Graham Bell y su asistente Thomas Watson, realizaron la primer transmisión de la voz humana a través de cables. A su invento le llamaron teléfono. Thomas Alva Edison inventa el primer aparato que permitía grabar en un cilindro de cera, voz y sonidos para luego reproducirlos, lo llamó fonógrafo. Thomas Alva Edison construyó la primera lámpara incandescente con filamentos de bambú carbonizado. El inventor francés, Lucien Gaulard patenta un dispositivo que llamó generador secundario y que sería una versión primitiva de lo que hoy llamamos transformador. Nikola Tesla, investigador estadounidense de origen croata, experimentando con alto voltaje y corriente alterna polifásica, inventa el alternador y el primer motor eléctrico de inducción. Henry Hertz, físico alemán, corrobora la predicción de James Maxwell creando el primer transmisor de radio, generando radiofrecuencias. Desarrolló también un sistema para medir la velocidad de las ondas de radio o frecuencia. En su honor la unidad de medida de frecuencia se denominó Hertz, o hertzio.
El físico inglés J. Thomson descubre la existencia de una partícula eléctricamente cargada, el electrón. Guillermo Marconi logra la primer transmisión telegráfica inalámbrica a través del Atlántico. El físico británico John Ambrose Fleming encuentra una aplicación práctica de la válvula termoiónica de efecto Edison, que posteriormente denominaría diodo, al usarlo como detector de ondas electromagnéticas. Por este hecho, Fleming es considerado el padre de la electrónica. Hasta aquí dejaré este pequeño, pero conciso resumen de la historia de la electrónica. Espero les sea de utilidad y nos vemos pronto.